Buenos días y bienvenidos un día más al canal de Yokai Garden. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, hablaremos acerca de los bosques relictos. Primeramente veamos su definición. En biología, un relicto es un organismo que en otro tiempo fue abundante en una gran área y que ahora solo está en pequeñas áreas. La distribución de un relicto está caracterizada como endémica. ¿Esto qué quiere decir? Que una especie puede ser planta, animal, hongo, lo que sea. Hubo un tiempo en el que se extendía por un gran espacio geográfico, una gran región, puede ser un país, inclusive un continente, pero que en la actualidad, por varias situaciones, ya no es tan abundante y solamente se encuentra confinada a pequeños espacios geográficos. Aquí vamos a hablar acerca de los bosques relictos, o al menos algunos tipos que hay en México. Primero hay que hablar de por qué hay especies relictas en la actualidad. Una de las principales causas por la que una especie, al menos en este caso hablaremos de árboles, es por el clima. Es por eso que un árbol puede prosperar o no. Por ejemplo, varias especies que en la actualidad forman bosques relictos datan del último periodo glaciar o también conocido como la era de hielo. Esto es muy importante porque el clima obviamente afecta a la distribución de las especies vegetales. Hay que pensar cómo era el clima durante ese periodo. Estamos hablando de hace 10.000, 12.000 años aproximadamente. Para empezar, una capa de hielo de 1 kilómetro de espesor cubría todo Canadá y la mitad norte de Estados Unidos. Esto afectaba obviamente al clima de México, más que la evidente bajada del nivel del mar también afectaba otras zonas, por ejemplo las áreas desérticas de la actualidad, que en aquellos años no eran tan desérticas, eran más húmedas y templadas. A su vez, obviamente los inviernos eran más largos y fríos. Había una mayor caída de nieve que en la actualidad, el clima era más fresco. Esto hacía de que muchas especies que tradicionalmente considerábamos que son de los bosques del norte, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, muchas de las especies se daban en nuestro país, pero que al cambiar el clima a uno más cálido, llevarnos hacia el que tenemos en la actualidad, pues hizo que dichas especies ya no prosperaran, pero que en ciertos lugares muy pequeños aún se siguen dando condiciones, por lo que estas especies sí que siguen dando solamente en esos lugares, de ahí porque se consideran endémicas. A continuación veremos algunos de esos casos. En primer lugar tenemos a los bosques de maple, que ese es el árbol insignia de Canadá, de hecho está en su bandera. Como les decía, en la actualidad son árboles que uno asocia a climas muy fríos, a climas de mucha nieve. Por lo mismo, porque en aquellos años ese clima sí lo teníamos aquí en México, pero que ahora en la actualidad ya no. Pero al menos en algunas partes de la sierra del estado de Jalisco aún se pueden encontrar ejemplares de maple. De hecho, este bosque fue encontrado hace algunos pocos años y fue un gran descubrimiento. Y ahí vimos lo que podía haber sido la vegetación durante aquellos años. Otro ejemplo es el bosque de pino azul. Una de las características de este pino es que da unas piñas gigantescas, una de las más grandes del mundo. Y de hecho siempre se tiene que tener cuidado cuando pasas por debajo de estos árboles, porque si te llega a caer la cabeza te puedes lastimar. Y se encuentra en algunas regiones de la sierra que se encuentra entre Zacatecas y Durango. Otro es el bosque de haya. Igual las hayas son muy comunes en Europa, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Japón, porque son árboles que gustan de climas templados y húmedos. Al menos las especies de haya no soporta bien ni la sequía ni las altas temperaturas. Pero igual en nuestro país, en algunas partes de los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y Puebla, se siguen dando las condiciones de climas frescos combinados con alta humedad. Porque esta especie, al menos que es Fagus mexicana,
si no recuerdo mal, se siga dando en nuestro país, obviamente. Pero que debido a la excesiva tala que hay en estos bosques y al cambio climático, cada vez se está perdiendo más este árbol. También podemos observar los bosques de pino enano, que se dan en la cima del Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Dicho cerro es el más alto de Nuevo León. Y en la cima se da este pino que no llega ni al metro de altura. Podríamos decir, es un pino rastrero, que está adaptado a las condiciones de alta elevación sobre el nivel del mar. Pero que justamente cuando se desciende en altitud, el clima cambia, se vuelve más cálido, depende en qué vertiente podría ser más seco, haciendo que este pino solamente sobrevive en la cumbre, pero que durante la era glacial esas condiciones se van aún más abajo de la montaña. Y esta especie en aquellos años era más extensa, pero que en la actualidad solamente se conserva ahí porque el clima allá arriba de ese cerro, que es frío algunas partes del año, en invierno sobre todo, gran cantidad de nieve, que más abajo ya no se da, pero que en la era glacial sí que se daba. A lo que quiero llegar es que todas estas especies, alguna vez extensas en nuestro país, pues ya no lo son. Por lo que les dije, por obviamente el cambio climático, el fin de la edad de hielo, y también por la intervención humana, en el que si ya de por sí estos lugares donde están tienen un equilibrio climático muy particular y uno va ahí y contamina, va talando los árboles, la contaminación, la basura, pues vas acabando con lo poco que queda de estos bosques. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Suscríbete, dale like al video, me apoyarías mucho. Igual si tú me estás viendo de otro país, pues cuéntame en tu región qué tipos de bosque relicto hay. Te leo en la caja de comentarios, o si no, puedes mandarme un mensaje al Instagram del canal, que es yokai.garden. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video.